tal, queridos suscriptores? Buenas noches. Sin duda todos en alguna ocasión de nuestra vida hemos escuchado hablar sobre la leyenda de La Llorona. ¿Pero conoces realmente la historia de esta? ¿Te gustaría averiguarlo? Quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte. Sin más por añadir, comenzamos. La leyenda cuenta que los aztecas ya hablaban de La Llorona como una representación metafórica de sus principales deidades. De ese modo, en algunos pasajes se le denomina como Cihuacótl. La gente que vivía en Texcoco a inicios del siglo XVI dijo en varias ocasiones que el alma de Cihuacótl se aparecía por las veredas. Pronto los chamanes de aquella época, quienes dicho sea de paso poseían conocimientos de astronomía. Los chamanes aseguraban que esta clase de fantasmas debían ser tomados en cuenta como parte de los sucesos funestos que estarían a punto de padecer los aztecas. Estos los cuales tenían una amenaza sobre sus cabezas que no se sabía de dónde provenía. Todas esas interpretaciones no dejaban al gran Moctezuma conciliar el sueño, pues dentro de él sabía que pronto la grandeza del pueblo mexica caería ante los invasores ibéricos y esto representaba un verdadero problema. Sin embargo, otros de los sacerdotes tenían una visión opuesta acerca del surgimiento de aquella misteriosa mujer vestida de blanco, pues aseguraban que Cihuacótl había salido de entre las aguas. Esto para avisarles a los aztecas que estaban perdidos, por el contrario que se preparen para la batalla que se avecinaba y que estaba llena de misterio a su alrededor, por lo cual esto preocupaba a todos. Los clérigos españoles continuaron escuchando esas leyendas en las que se señalaba que una mujer vagaba por las noches sin un rumbo fijo. Entre los principales promotores de este tipo de historias de terror no debe dejar de señalarse a Fray Bernardino de Sahagún, pues fue él quien se encargó de acomodar los elementos de la mitología azteca en esa historia para que todo estuviera a favor de España. Por ejemplo, se cuenta que este hombre les dijo a los indígenas que pronto iban a llegar hombres de tierras lejanas que paulatinamente acabarían con la ciudad de Tenochtitlan. Lógicamente, los evangelizadores sabían que el ejército comandado por Hernán Cortés sería la pieza fundamental que vendría a consumar la conquista de este territorio, el cual era codiciado por todos los españoles. Los europeos también trajeron al nuevo continente una serie de epidemias y enfermedades que eran completamente desconocidas en este territorio, y es que estas ocasionaron que miles de personas murieran sin remedio alguno. Por último, la verdadera historia de La Llorona se inició como un relato de espantos, cuyo propósito primordial era el de asegurar que la gente que era politeísta se convirtiera de inmediato al catolicismo. En la actualidad, la gente de los pueblos cree que cuando el reloj marca las 12 de la noche, aparece una mujer vestida totalmente de blanco, esta con la cara tapada por un velo sumamente delgado. Esto sucede siempre cuando hay noche de luna llena. Algunos de los testigos se atreven a aseverar que ella sería invariablemente del oeste y se dirige hacia el norte, serpenteando por todas las calles de la ciudad. Unos dicen que camina, mientras otros aseguran que esta mujer flota sobre los aires. No obstante, algo en lo que todos coinciden es en la serie de lamentos terroríficos que emanan de su boca, la frase más conocida de todas, que es aquella que dice: «Ay, mis hijos». Se cuenta que esta mujer camina por todos los pueblos y calles de diferentes partes de México e incluso en otras partes del mundo. Como pudiste escuchar, desde la época de los aztecas en el siglo XVI ya se solía hablar de La Llorona, aunque esta era conocida como una deidad que presagiaba algo maligno. Sin embargo, fueron los españoles quienes, al igual que a otros temas de los cuales no tocaremos en esta ocasión, le pusieron ese significado y toque terrorífico, esto con los fines de llevar este tipo de relatos a su país. Si te pareció interesante, no olvides apoyar el video con un pulgar arriba, señal de que fue de tu agrado. Al igual te invito a que compartas este video con algún amigo o familiar, ya que podría interesarles y nos ayudarías a llegar a más personas. No olvides suscribirte y activar tus notificaciones, así YouTube te avisará cada que haya una nueva historia, leyenda o relato de lo paranormal. Nosotros seguimos en búsqueda de entidades fantasmales. Sin más por añadir, te deseo buenas noches. Hasta la próxima.